Listo, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y hermanos de la comunidad cristiana de transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Queremos que usted se sienta en este lugar atendido. Queremos que usted se sienta en este lugar cómodo. Queremos que usted se sienta en este lugar bienvenido. Queremos que... Muy bien, vamos a leer hoy, a trabajar un tema que es básico para la conducta de un creyente. Básico, fundamental. Vamos a tratar algo de la oración, Vamos a mirar cómo Dios responde a la oración que usted y yo levantamos. ¿Listo? Vamos a leer, a tener como base teológica la epístola de Santiago Apóstol, capítulo 5, versos del 7 al 18. ¿Listo? Santiago. ¿Listo? Muy bien. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Usted que la ve en pantalla y usted aquí en el auditorio que también la ve en pantalla, vamos a leer. Dice, por tanto, hermanos, tened mucha impaciencia. Bueno. Por tanto, hermanos, tened mucha paciencia. Y dice hasta dónde, ¿no? Hasta la venida del Señor. Me gusta porque ahí hay un punto. Antes de cualquier cosa, ¿cuál recomendación le está dando el Señor a nosotros? Paciencia. Y es de lo que menos gozamos. Teniendo usted y yo el fruto del Espíritu Santo en nosotros, obrando. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Claro que viene hablando de tentación, viene hablando de una cantidad de cosas. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Un ejemplo bonito. Aguardando con impaciencia, con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Un lapso de aproximadamente un año. ¿Usted se imagina una persona impaciente esperando un año para que el fruto llegue? ¿Cuántos de los que están aquí quisieran ya ser los mega espirituales? Ya, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso, les voy a decir, sigan así, verá que no lo van a ver nunca. Eso tiene que ser con paciencia. Los procesos. Yo quisiera ya ser, el ungido de Jehová. Eso lo único que sea, la única forma de yo ser el ungido de Jehová es cuando acepto a Cristo en mi corazón, que Él me llena de Él y yo me sumerjo en Él. De ahí para adelante, diga conmigo, es un proceso. Diga conmigo, proceso. Y el proceso, la base del proceso es la paciencia. Diga conmigo, la base del proceso es la paciencia. Yo siempre le recomiendo a usted, cuando ore, no ore porque Dios le dé paciencia, porque adivine qué le va a mandar Dios. Pruebas para que su paciencia sea ejercitada. Yo siempre le digo a los cristianos, hermano, ore por paz, para que cuando venga la prueba usted tenga paz. Y el resultado de la paz va a ser paciencia. ¿Listo? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esa es la mejor motivación que hay. Hermanos, quejaos todo el tiempo unos contra otros, para que seáis condenados, ¿no? Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En el nombre, ya tú sabes, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ojo con esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Yo pregunto, ¿está entre vosotros alguno afligido? ¿Cómo llamamos el mensaje de hoy? ¿El poder de qué?
Bueno, entonces dice, ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Ahora yo pregunto, ¿está alguno de vosotros alegre? ¿Cuántos hay alegres acá? Entonces dice la Biblia, cante himnos, cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? ¿Alguno de vosotros ha pasado por alguna enfermedad? Dice la Biblia, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué tienen que hacer los ancianos? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ojo con esto. La oración que tiene poder, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ojo con esto, le serán perdonados, porque la oración tiene poder. Confesaos vuestras ofensas. Y esto es muy teso. ¿Será que saltamos más bien estos versos? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y cuando hay una ofensa unos a otros, ¿qué dice después? Orad unos por otros para que seáis ¿qué? O sea que cuando uno confiesa la ofensa, ¿qué ocurre en el otro? Le da una alegría. Ay, hermana Norita, imagínate que yo te tengo una rabia. Y entonces ahí mismo Norita le va a dar una alegría. Ay, tan bueno que me tiene rabia, a mí como me encanta. No, eso le va a doler, ¿cierto? Pero dice, la oración, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la oración? Va a sanar lo que ocurrió. ¿Listo? Ahora unos pocos que decían, la oración eficaz del justo puede mucho. Me gusta porque está entre dos puntos eso. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por una bobadita, 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Amén. Voy a terminar aquí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay una palabra que se repite aquí mucho. Desde el verso 7 empieza diciendo algo. Empieza hablando de paciencia y empieza hablando de oración, ¿cierto? Pero hay un hilo conductor en este pasaje y es la oración. Yo hoy no les voy a hablar a ustedes teológicamente de lo que es la oración. Hay oración de imprecación, o sea, oración imprecatoria, hay oración de no sé qué. O sea, teológicamente hay como 7 niveles. Pero yo no me voy a poner a hablarles a ustedes de eso porque eso a la larga no nos interesan los términos. Una vez invité yo a una pastora a una reunión de pastores y el que presidía la reunión de pastores, un tipo muy inteligente, teólogo y demás, a mí me dio un desconsuelo cuando la hermana le dijo, pastor, yo tengo un ministerio, se llama así, asá, y yo quiero hablarles a ustedes de la oración, dijo la pastora. Y el tipo ahí mismo empezó a decirle, bueno, pero tú vienes a traer la oración que salva. Empezó a hablarle de conceptos teológicos. Yo lo miraba y yo dije, qué tristeza que en vez de aceptar una predicación con humildad, empezó a cuantificarla y a calificarla. Va a haber un momento en que vamos a estar delante del Señor, por eso dice, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Vamos a ver un momento en que vamos a estar delante del Señor y Él no nos va a decir a nosotros cuánta teología sabes. Él nos va a decir a nosotros, a usted y a mí, es cuánto lo conozco. Porque los teólogos le van a decir al Señor, el Señor en tu nombre echamos fuera demonios. Señor en tu nombre predicamos el Evangelio. Señor en tu nombre, o sea, mucho en tu nombre. Y el Señor les dijo, les va a decir a ellos en un futuro, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Cierto? La palabra conocer es ¿qué? Tener intimidad, o sea, nunca tuve intimidad con ustedes. El Señor no los rechazó o no los va a rechazar, sino que les va a decir, nunca tuve intimidad con ustedes. Y entonces las obras que ustedes hicieron fueron de ¿qué? De maldad, no fueron de relación con Él. ¿Están conmigo? Esto es muy importante para lo que vamos a desarrollar. Dice el teleprompter que ahí es el ejemplo, un ejemplo sencillo es,
Hay vecinos que lo conocen a uno de, hola vecino, ¿cómo estás? Hola vecino, ¿cómo te va? Y resulta que el vecino viene y le pega a la mujer y después de la mujer dice, esos vecinos me conocen, él sabe que él me maltrataba. Lo quieren colocar a uno en una condición de, ¿sí era la idea? Bueno, listo, muy bien. La oración, sí, sí, muy bien. La oración que tiene poder, ¿sí o no? Vamos a empezar a hablar cositas del libro de Santiago. El libro de Santiago, el Santiago el apóstol, dime. Ah, sí, ok. Este Santiago que escribió esta epístola, parece ser que esta es la epístola más antigua del Nuevo Testamento, o sea, fue de las primeras que se escribieron. Este Santiago o Jacobo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 53, dice que hay 5 hermanos, pues 4 hermanos de Jesús, con él eran 5 hombres, varones. Uno de ellos, de los hermanos de Jesús, era Jacobo. Ese Jacobo es este Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Otro hermano de la carne, hijo de José y María, que escribió una carta en la Biblia que Dios permitió que estuviera en la Biblia, es Judas. Judas era hermano en la carne físicamente del Señor Jesús. Judas, no. Judas Tadeo es un personaje católico. Judas es, eso viene de Nicea. No, ese nombre era muy común en esa época. El nombre Judas era muy común hasta que Judas la embarró con el Señor. De ahí para adelante, muy poca gente se llama Judas. Hasta en eso cambió la historia del Señor Jesús. Judas era un hermano de Jesús. Era muy común ese nombre. En ese tiempo era como decir Alexander, muchos. Listo, era la epístola más antigua. Bueno, al ser la epístola más antigua, pues tiene mucha experiencia. Él fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y él cita mucho aspectos del Antiguo Testamento. Entre uno de los aspectos que cita aquí es la historia de Elías Tisbita cuando oró para que la lluvia no viniese más sobre la nación de Israel en una época donde el juicio de Dios se acercaba. Ustedes recuerdan cuando Elías oró, que hubo la época de los 400 profetas de Baal, que ellos adoraban a Baal porque Baal era el dios según la gente, los fenicios y la gente de fuera de Israel, adoraban a Baal porque según ellos era el dios de los tiempos, de las cosechas y todo este tema. Entonces, el juicio de Dios se dio a través de Elías Tisbita. Antes de comenzar el tema de la oración, quiero comentarles algo. Muchas veces cuando se habla de oración, los cristianos nos apabullamos. Los cristianos nos hacemos bolita, nos hacemos chiquitos. Porque resulta que uno de los fundamentos de la fe en la vida cristiana, ¿qué tiene que ser? La oración. Empecé ahorita diciéndoles que el Señor Jesucristo dijo, no os conocí, hacedores de maldad. Les dije que una hermana fue y a pedir, pues la llevó a una reunión de pastores y tal. Resulta que los cristianos, una de las armas más fuertes que tenemos los creyentes en el Dios Todopoderoso es que la oración. Y resulta que a veces la gente que no conoce a Dios cree más en la oración. La gente que no conoce a Dios cree más en la oración. Rezan 50,000 Padre Nuestros y creen que están limpiecitos de todo pecado. Melos. Van donde el sacerdote, se confiesan, el sacerdote les pone las penitencias que por lo general son rezos. Yo pecador confieso que soy pecador, maldito pecador ante todos mis hermanos y todo ese tema. Los 1000 Jesús de la semana, los 1000 papá, apá, todos. A vos Dios sí te escucha. A vos Dios sí te escucha. Bueno, listo. Creen más en la oración que uno. Póngale pues cuidado. Les voy a contar la historia, una anécdota. Parece chiste, pero es anécdota. De un pastor versus el dueño de un bar, de un prostíbulo. En un pueblo, no puedo decir dónde porque solamente lo escuché, pero me aseveran que fue verdad. En un pueblo
en una cuadra colocaron un bar, un prostíbulo, y al frente colocaron en el otro local una iglesia, ¿cierto? Y entonces resulta que el pastor de la iglesia oró y profetizó sobre el local. Señor, que caiga eso en el nombre de Jesús. Esa cueva del pecado que caiga. Y ¡pran! Cayó la cueva de pecado, cayó. Resulta que el dueño del prostíbulo supo que el pastor había orado. Y entonces lo demandó ante un juez. Y entonces lo demandó y se fueron para donde el juez. Y resulta que fueron allá donde el juez y entonces dice el juez, bueno, usted es el que está colocando la queja, usted señor dueño de ese prostíbulo. ¿Cuál es su queja? Mi queja es que este pastor oró para que mi negocio no funcionara y no funcionó. Y le dice el juez al pastor, ¿y usted qué hizo? Pues yo lo único que hice fue orar, pero yo no pensé que eso fuera a pasar. Y entonces dice el juez, yo no sé a quién condenar. Si a usted, señor dueño del prostíbulo, por creer que la oración del pastor funcionó, o a usted, don pastor, meterlo a la cárcel por incrédulo, porque no creyó en la oración que usted mismo hizo. A veces a los cristianos nos pasa eso. Nosotros creemos más en la apatía que en la verdad de Dios. Yo hoy quiero hablarle a usted de la verdad de Dios y ojalá Dios nos ayude. Bueno, ¿cuántas veces usted cree como cristiano que su oración no es escuchada por causa del pecado que usted está cometiendo? A mí me ha pasado, ¿cierto? Póngale pues cuidado, el que diga que no es un mentiroso. ¿Cuántas veces a usted le han dicho, venga, señor evangélico, usted que es evangélico, a usted Dios le responde, venga, ore por favor por un tío mío que está enfermo y ya está que se muere, venga, y usted va y ora con desconfianza? A mí me ha pasado. Una vez me invitaron a orar por una señora y se murió. Y de ahí cogí una fama horrible y de ahí cada que yo voy y oro por alguien o oraba por alguien, se moría, lo mataba. Entonces una vez me dijeron el mataviejitos. Ahora en el colegio de Santi me dicen el que mata niños de 3 años. Bueno, a veces nosotros oramos con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios no nos escucha porque nosotros nos condicionamos a nuestra manera de vivir. Y acabamos de leer en este texto, dice, la oración de fe. Es la oración de fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la convicción de lo que se espera, ¿cierto? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted y yo como creyentes no podemos limitar el mover de Dios a mi percepción. Por eso Dios en este pasaje nos está diciendo lo siguiente. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que usted y yo tenemos. Y oró, y la lluvia se detuvo por 3 años y medio. ¿Quién fue el que hizo el milagro? Dios, no fue Elías. Pero ¿cuál fue el instrumento que Dios usó para que ese milagro se ocurriese? Milagro juicio, milagro condenación. La oración, ¿sí o no? Hoy Dios nos quiere decir a usted y a mí, Elías, donde hubiese estado en esta época, yo lo que voy a decir es una hipérbole, una exageración, pero si la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las mías, quiere decir que él estaba expuesto a los malos pensamientos. Yo creo que él veía a Jezabel y dijo, uy, qué rico. Pues una exageración, estoy hablando de una hipérbole. Esa es mi herejía, ¿cierto? Si dice que estaba sujeto a pasiones como las nuestras, él sentía deseos cochinos. Viejito cochino, viejito morboso. Él decía, la Biblia dice que él era sujeto a pasiones como las mías. O sea, que a él le daban ganas de comerse un pancito extra, una carnita extra. ¿Cierto? A él le daban, o no. Yo quiero llegar a esto, santo de Dios, hoy. Este texto lo comenzamos leyendo de la siguiente manera. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Largura. O sea, era amplio de espíritu, le daba riendita, ¿cierto? La paciencia que usted y yo debemos correr es la siguiente, es en la respuesta a la oración o a la petición que usted y yo le hagamos a Dios.
porque su venida está pronta. Y Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin arruga, limpia. Y no porque usted y yo lo seamos. Ay, la hermana Gloria, como es de santa, no es santa en su propia fuerza. Ay, el hermano Jónico, se le ve la santidad por encima. No, no es por él. Es porque Dios a ellos y a nosotros, ¿qué ha hecho? Nos ha santificado, ¿cierto? Las pasiones están ahí, el deseo está ahí. ¿Por qué usted a veces no recibe la respuesta a una oración que usted levantó? ¿Por qué no la recibe? Es por su falta de fe, no porque Dios no quiera hacerlo, no porque Dios no esté interesado en hacerlo. Enseguida vamos a mirar 3 ejemplos de cómo Dios sí está interesado en responderle. El problema es que usted y yo no recibimos porque estamos orando simplemente en una religión, no en una relación con Dios. Cuando usted y yo estamos orando, estamos teniendo una convicción, una conexión directa con el cielo. Estamos teniendo una conexión interna con el cielo. Estamos rompiendo el aire para que la respuesta de Dios venga. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando Daniel, el profeta Daniel, oró, dice que inmediatamente hubo respuesta de parte de Dios. O sea que cuando usted y yo oramos, la respuesta de Dios se tarda. No, es inmediata. Lo que hay es una interferencia, una interrupción, una oposición a la respuesta de Dios. Pero la respuesta de Dios está. Yo se los digo con toda la autoridad del mundo, porque nosotros con mi esposa llevamos ya 2 años larguitos orando todos los días por ustedes, con nombre propio. Y hemos visto la respuesta de Dios en algunos de ustedes. Y hemos visto la respuesta de Dios en nuestra familia, porque ha sido una cosa que permanente, constante. ¿Con qué? Con paciencia. La respuesta de Dios llega en su buen tiempo, en el momento justo, en el momento propicio. ¿Por qué a veces usted y yo nos desesperamos? Porque no somos pacientes, constantes. Queremos que la respuesta de Dios sea ya. La respuesta de Dios, vuelvo y le repito, es ya según la Biblia. Pero resulta que hay seres espirituales, según la Biblia, que interfieren la oración. A Daniel, váyase conmigo para Daniel capítulo 10. Libro de Daniel, está ahí entre Génesis y Apocalipsis. Ustedes no notan que estoy estrenando camisa hoy. Ay, Dorita, lo notaste, curiosa. Daniel capítulo 10. Sí. Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es un demonio que operaba en ese momento la potestad de lo que en ese momento era el imperio persa. En Efesios capítulo 6, versos del 12 en adelante dice, porque no tenemos guerra contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales que operan en las regiones celestes. Desde el día que él dispuso su corazón, fueron oídas ¿qué? Sus palabras. Primer principio para que la oración tenga poder. ¿Tener qué en el corazón? Disposición. Por eso en Santiago dice, hermanos, tener qué? Paciencia. La disposición no es una emoción. Me voy a explicar. Hay gente que cree que disponerse es decir, ya, listo. No. Disposición es compromiso. Disposición es entrega. El desayuno que le iban a hacer los animales, así se desanime. Disposición no quiere decir ánimo, porque el ánimo es una ¿qué? Emoción. Uno a veces está así. Vamos a conquistar como Pinky Cerebro. Vamos a conquistar el mundo. Vamos a conquistarlo. Pero hay un momento en que le pasa cualquier cosa y va, ¿cómo es que haces tú con la bomba? Se desinfla. Hay un momento en que se desinfla. La disposición es como una convicción que lo tiene que llevar a usted a decir, sí,
a pesar del no, a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad. Cuando Daniel dispuso su corazón para orar, dice aquí en el texto, varón muy amado, en el capítulo 9, verso 23, varón muy amado. Yo estoy aquí, le dijo el Gabriel, el mensajero de Dios, a Daniel. Yo estoy aquí para que sepas que tu oración tiene respuesta, tu oración tiene contestación. No se va a caer tu oración al piso. Usted y yo tenemos que convencernos de eso. A pesar de lo que yo soy, Dios escucha mi oración. A pesar, siendo creyente, porque eso no es para todo el mundo. Ay, el pastor discriminador, no. Porque Dios sabe a quién escucha, de quién escucha la oración. Dios no le va a responder a un asesino, Diosito, que me salga bien la vuelta porque va a matar a tal man. Obviamente eso no es una oración dirigida al cielo, ¿cierto? Pero si tú alineas tu corazón a lo que Dios tiene, aún los caprichos más sencillos, Dios te los va a responder. Yo una vez le dije al Señor en oración, Señor, tengo ganas de una carne de cerdo, asadita con arepas. Y mi casita era una casita humilde, yo pagaba arriendo, y en la puerta de arriba de la ventana había un hueco. Y por ahí me cayó una bolsa con carne y arepas. Yo salí a ver quién era el que había, yo salí a ver quién era el que me había tirado la carne. Era una bolsita, no, era un hueco grande. Bueno, muy bien. La oración, entonces es la forma en como los cristianos tenemos que con Dios, intimidad. Nos relacionamos con Él. Y Él quiere que tú sepas que a pesar de tu condición, Él coloca ejemplos como el de Elías, sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías. Y él oró, ¿y qué hizo Dios? Le dio una respuesta que duró 3 añitos y medio. Una bobadita de 3 añitos. ¿Cierto que sí? Y aparte de que le dio 3 años y medio de juicio contra esa nación, a él lo sustentó. La oración tiene poder porque cuando usted dispone su corazón, el sustento de Dios viene a su vida. ¿Sabe por qué a veces usted y yo no recibimos bendiciones de parte de Dios? Porque tenemos muy poca relación con Él. Me gusta porque en YouTube hay los que escuchamos mucho música cristiana y demás. Aparece, hola, soy Elaya, hola, soy la hermana no sé qué, y nos llaman los misioneros, ¿cierto? Esa publicidad, oye, estos mormones, eso no es muy bueno. Pero también dice, hay otra que dice, estás a punto de orar, ¿sabes lo que vas a hacer? Ay, es lo único que yo escucho, porque a mí me digo omitir anuncios, porque sé que eso es de una secta. Pero me gusta porque están incitando a la gente a qué. Y a entender la magnitud de la respuesta. Es con Dios que usted va a hablar, es con el Eterno que usted se va a relacionar. Si usted no cambia la mentalidad de rezo a oración, su petición no va a tener respuesta. Tiene que cambiar la mentalidad de rezo a oración. Porque si no la cambia, si para usted rezar y orar es la misma bobada, mi hijo nunca va a responder Dios. Se llama una fe sincera, pero equivocada. Acabé de decir ahorita. ¿Por qué a veces usted y a mí no nos responde Dios? Porque le estamos dando más lugar al temor que a Dios. La duda no es tanto, es más bien el temor. Para allá iba, las relaciones. Es que la base de una respuesta o del poder de la oración, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la base? La relación, la relación. En el texto, en el texto que acabamos de leer dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Está hablando de honestidad.
de sinceridad. Las relaciones tienen que ser siempre muy ¿qué? ¿A qué quiero llegar yo con esto? La base de la relación en la oración, ¿quién es? Dios. Yo me tengo que relacionar con Él. Para que la oración tenga poder, ¿yo con quién tengo que tener relación? Con el que todo lo puede, ¿cierto? Si yo voy y le digo a Norita, Norita, mira, mija, la Biblia dice que yo tengo que confesarte mis ofensas. Y tú tienes que confesarme tus ofensas. Y empezamos a echarnos en cara todo lo que ella siente de mí, todo lo que yo siento de ella. ¿Cuándo nos vamos a poner en acuerdo? Nunca, porque cuando yo le digo algo que lo ofende, porque la verdad siempre duele. Cuando a mí me dicen la verdad, es que usted es un gordo calvo, a mí me da rabia. A mí me da rabia. ¿Cierto? ¿A quién le gusta? Ay, me encanta que me digan mis defectos. ¿A quién? Levante la mano. A nadie. Porque la verdad, ¿qué pasa? Duele, ¿sí o no? Entonces, cuando la Biblia dice, confiesen las ofensas los unos a los otros, y después de eso, ¿qué tienen que hacer? Orar. ¿Para qué? Para que Dios traiga sanidad. Siempre el fundamento de la oración poderosa es la relación, siempre. El primer aspecto o la primera persona con la que yo me tengo que relacionar, ¿con quién es? Con Dios. ¿Están conmigo? Entonces Dios está interesado, vuelvo a retomar, en que tú sepas que Él te responde a pesar de ti, a pesar de mí. ¿Qué hace Él? Nos responde. ¿Están conmigo? ¿Qué tiene que haber? Lo primero, disposición. Cuando yo estoy dispuesto, ¿qué viene a hacer Dios? Trae la respuesta. Ojo con esto que les voy a decir. Según este texto, cuando usted y yo oramos, Dios moviliza nada más ni nada menos que ángeles para que respondan a usted y a mí. La Biblia, la palabra de Dios, viene a traernos a usted y a mí inspiración, fe, creencia, credulidad en lo que Dios hace por usted y por mí. Y Él quiere que usted sepa que para que una oración tenga poder y tenga respuesta, creamos en lo que Él nos está diciendo. Usted y yo somos especialistas en creerle a Dios, a lo católico, a lo tradicional. Al Dios que vamos y le adoramos, al Cristo allá, al Cristico allá muertecito, todo bonito, rosadito, con sus rodillitas peladitas ahí. A ese Cristico entonces vamos y le rezamos y nos vamos a conseguir la plata con el pagadiario. Esa no es una respuesta de Dios. La respuesta de Dios es cuando usted está en la última, que no tiene a nadie más sino a Él, y Él milagrosamente le va a responder a usted. Cuando usted tiene las ollas volteadas boca abajo porque no tiene nada que echarle, cuando tiene la nevera gomela, nada que ver, cuando usted está absolutamente dependiente solo de nadie ni de nada, viene Él para decirle a usted, yo soy suficiente, yo soy su todo, yo le respondo, y usted tiene que creerlo porque Él está diciendo a través de su palabra. Usted es creyente. Usted es creyente. Entonces, si usted es creyente, usted tiene que entender que la palabra de Dios es eso. La palabra de Dios es el único libro que tiene espíritu. Y Él nos está diciendo, Dios manda ángeles para movilizarlo a usted. Tiene problemas de arriendo, tiene problemas de mercado. ¿De qué problema tiene usted? Hoy es el día que le tiene que decir al Señor, ayúdeme a tener paciencia conmigo mismo. Porque yo no, es más, yo he escuchado gente que dice, ay Señor, venga rápido, porque ya no me aguanto esto. Por Dios, el Señor le está diciendo, la paciencia es un fragmento del fruto del Espíritu Santo. Dios no nos viene a salvar a usted y a mí para quitarnos, ay, no soporto este hermano, no soporto esta situación. Él quiere que usted y yo amemos la condición en la que estamos, porque ahí es donde Él va a mostrar su poderío. El apóstol Pablo decía en su carta a los Corintios, él decía, porque Dios se perfecciona en mi debilidad. Él en mi debilidad es donde se hace fuerte. Cuando el apóstol Pablo decía, ya no puedo más, ¿quién se glorificaba? Dios. Cristo el Señor está interesado en usted. Ojo con esto que les voy a decir. Dios mostró en el Antiguo Testamento una movilización de ángeles y le dijo a Daniel, varón muy amado, yo he venido, el arcángel Gabriel le dijo, yo he venido para que tú sepas que tu oración fue respondida. Pero resulta que hoy en día, ¿quién es el que está escuchando nuestra oración? El mismo Señor Jesús. Dios mismo está escuchando nuestra oración. El mismo Señor Jesucristo es el que está interesado en usted. Ay, pastor, ¿dónde dice eso? Muy fácil. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 19 al 21 dice, he aquí, yo estoy con vosotros de vez en cuando.
siempre, siempre hasta qué, hasta el fin del mundo. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías mató 400 profetas de Baal, vio cuando descendió fuego del cielo, vio el milagro poderoso de Dios y una vieja le dijo que le iba a dar puñaladas y se asustó. Y fue y se escondió. Y por allá ni siquiera le hablaba a Dios. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha pasado lo mismo? Una circunstancia trivial le habla y usted inmediatamente va y se encueva. Me morí. Señor, venga rápido porque esta aflicción me va a matar. ¿Cierto? Mira, yo siempre lo he dicho. Cuando estoy pasando por aflicción estoy en prueba. Pero cuando estoy pasando por una bendición de abundancia, de plenitud, también estoy en prueba. Porque en humildad, Señor, y en abundancia, ¿cierto? Como es de difícil eso, por eso el texto de Santiago dice, ¿está alguno de vosotros triste? ¿Qué tiene que hacer el que esté triste? Ore al Señor. ¿Está alguno de vosotros contento? ¿Qué tiene que hacer? Cante al Señor, y cantar es recitar, orar, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Bueno. ¿Daniel fue respondida su oración? Claro que fue respondida su oración. ¿Quieren saber cuál fue la oración de Daniel? Léase el capítulo 9 y el capítulo 10 de Daniel y ahí lo van a encontrar. Otro ejemplo, váyase conmigo para Primera de Samuel. Primera de Samuel. Primero libro de Samuel. Primero libro de Samuel. Samuel, primero libro de... ¿Está aburrido? Bueno. Primero de Samuel, capítulo 1. Yo sé que usted en su casa lee Biblia, pero aquí vamos a seguir leyendo. ¿Listo? Dice, Daniel era un profeta. 9. 9:23, capítulo 9, verso 23 y 10, y capítulo 10, versos del 12 en adelante. Capítulo 1, del 1 en adelante. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sopim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de su Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. Eso es una cosa maravillosa. Tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Y para ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de los ejércitos, en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Oiga, una cosa interesante, ¿a dónde subían? A rendirle culto a Dios, iban a la iglesia. La iglesia estaba ubicada en Silo. Se iban porque cada año era que se iba a hacer la ofrenda de expiación. Era una vez al año. Entonces subían allá, entonces cada uno llevaba su ofrenda, lo que le tocaba llevar. ¿Iban para dónde? Para el culto. ¿Y qué hacía la muy creyente Penina? Ay, no, hermana Ana, vamos. ¿Qué hacía? La irritaba. En la Biblia dice que nosotros tenemos que confesar los pecados los unos a los otros. Doña Penina se burlaba de la hermana Ana. En esa época, y aún para la cultura judía, la mujer que pudiese tener hijos, entre más hijos tuviese, era más bendecida de parte de Dios. Resulta que hay uno de los
En ese tiempo era permitida la bigamia. En ese tiempo. No, en ese tiempo. Hay una cosa que se llama la voluntad permisiva de Dios. Y hay otra que se llama la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es buena y es agradable. La voluntad permisiva, hasta cierto punto lo permitió, valga la redundancia. Después de un tiempo ya no existía. Listo. Entonces resulta, Dios lo permitió para ciertas cosas que después miramos. Resulta que la hermana Ana y la hermana Penina, ¿a dónde iban? A la iglesia. ¿Y qué hacía la hermana Penina? La amargaba, porque ella sí tenía ¿qué? Hijos. ¿Tú te imaginas que acá en Transformación se levantaran líderes y empezaran a burlarse de otros porque no procrean hijos espirituales? Ay, hermana Norita, es que, ay, hermana, tú con tu capacidad, ¿qué hijos espirituales vas a tener? Imagínate donde aquí se empezara a presentar esa situación. Duro eso, ¿sí o no? Eso está ocurriendo, ese era el cuadro que estaba ocurriendo ahí. Dice en el verso 8, y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que no le respondió nada al esposo tan bueno. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto delante de Jehová, Dios de los ejércitos, y le dijo así: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, y de ahí para adelante Elí pensó que ella era borracha. Eso. Entonces, ¿qué hizo Ana en ese momento? ¿Qué dijo? Oró. ¿Y cuál fue la respuesta? Que Dios le dio un hijo. ¿A través de quién? A través de ese mundano de Elí. Le dijo, mija, dentro de un año, cuando ella le aclaró, Señor, no estoy ebria, sino que estoy yo en amargura, en aflicción de espíritu. Él le dijo, de aquí a un año usted va a tener hijo. Dios le respondió la oración a ella. ¿Y ella qué hizo? Le respondió. Ojo con esto. Lo primero que pasó para que una oración sea poderosa, tiene que ver ¿qué? Con lo que pasó con Daniel. Disposición. Lo segundo, tiene que haber lo que dijo la hermana ahorita, honestidad. Que su sí sea sí y su no sea no. ¿Cuántas veces usted y yo le decimos al Señor, Señor, si esto ocurre, yo le doy? Pero su corazón, amado hermano y hermana, está lejos de responderle a Dios con firmeza lo que le prometió. Dice aquí en la Biblia que cuando usted le haga un voto a Dios, apresúrese en cumplirlo. No se halle usted mentiroso. Después Ana recibió hijos e hijas. Se abrió la matriz de Ana con Samuel. Pero ojo con esto. Aquí se muestra la oración poderosa o la respuesta a la oración con algo que ella hizo. Ella empezó a orar a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, a pesar de las voces que estaba escuchando, a pesar de la insensibilidad de un pastor que no la vio a ella como una afligida, sino que vio la apariencia de ella y pensó que era borracha. A pesar de lo que estaba viendo en su entorno, ella simplemente siguió haciendo ¿qué? La oración. Señor, si tú te acordares, a mí esta oración me fascina. Si te acordares de tu sierva, si te dignares mirar, ¿qué condición hay ahí cuando usted mira esto? Si te dignares mirar, si te acordares. La honestidad del corazón hace que yo vea a Dios como es Él. Cuando no hay honestidad en el corazón, yo veo a Dios como mi reflejo. Muy duro esto, ¿sí o no? Que les voy a decir. Cuando no hay honestidad en el corazón, yo veo a Dios como mi reflejo. Y entonces digo, Señor, yo voy a ayunar para torcerte el brazo y que tú me des la moto que quiero. Señor, yo voy a ayunar y voy a orar para que ocurra lo que yo quiero que ocurra.
Cuando yo veo a Dios como mi espejo, como el espejo de mis emociones, de mis sentimientos, no lo voy a ver a Él con honestidad. Estoy en una religión. Yo tengo que ver a Dios como lo que es Él: alto, soberano, sublime, eterno, todopoderoso. Las cosas provienen de Él, porque a veces a los cristianos no se nos da lo que nosotros queremos vivir o queremos hacer o queremos que se nos cumpla, porque estamos mirando a Dios como el mismo concepto con el que nos criaron a nosotros. En esta iglesia lo hemos repetido muchas veces: hay que romper el concepto del Dios parroquial por el concepto del Dios eterno. Si te dignares mirar, si te acordares, ella le está diciendo a él: tú, Dios Todopoderoso, tiene la facultad. El Salmo 23 es una oración que David hacía. El Salmo 23 es una oración que él hacía cuando él era pastor de ovejas. Él veía cómo él protegía a las ovejas y así miraba a Dios como su protector, como su proveedor, como su nutridor, ¿sí o no? Y en el Salmo 3, el mismo David, ya siendo un rey grande, un rey poderoso, dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuántos son los que han crecido diciendo contra mí no hay para él salvación? Y él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Cuando yo empiezo a reconocer que Él es todopoderoso, que Él es Dios, ¿qué va a pasar conmigo? La oración va a tener poder. ¿Cuántas veces usted le ha otorgado a Dios el poder que Él se merece? Y eso, si lo ha hecho, hay que seguirlo haciendo. Y si no lo ha hecho, hoy es el día de empezar a hacerlo. Empezar a reconocer que Él es Dios. Empezar a reconocer lo que dice en el Salmo 100. Jehová nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Oveja somos de su prado. Le pertenecemos a Él. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y sin embargo oró. ¿Y qué pasó? Vino el milagro. ¿Están conmigo? ¿Me estoy dando a entender? Listo. Ana. Entonces Ana recibió la respuesta. Amén. Vamos a mirar otra respuesta. Ana recibió una respuesta a un problema ¿qué? Familiar. Hay un problema familiar y ella recibió la respuesta. De ahí para adelante no se habla más de Penina. Y Ana en el capítulo 2 hace un cántico espectacular dándole gracias a Dios por su respuesta. ¿Listo? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes. En los 50 días de oración y palabra que tuvimos, 19. Fue uno de los textos que más me gustó. Josafat, el rey Josafat. Segundo de Reyes, de Crónicas, segundo de Crónicas 19. Versos del 5 al 9. Perdón, 20. Capítulo 20, versos del 5 . Listo. En este momento ocurrió al rey Josafat lo siguiente: hay unos hombres moabitas, amonitas, era una cantidad de gente, un ejército aproximadamente de 1 millón de personas. Venían contra él. Y él, al verse en esa circunstancia tan fuerte, ¿qué hizo? Oró a Dios. Capítulo 20, verso 5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo: ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Y él dice aquí: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro,
¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti, y tú nos oirás y nos ¿qué? Salvarás. La oración que tiene poder reconoce lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es un testimonio para que nosotros podamos decir, así como lo hiciste con ellos, dice en Santiago, el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por siempre. Él tiene el poder que tuvo hace 2000 años, lo tiene ¿cuándo? Hoy. Una cosa que a mí me gusta de la Biblia es que la Biblia se encarga de que usted y yo veamos lo que ocurrió hace 3500 años, lo que ocurrió hace 2000 años como si fuese esta mañana. El mismo Dios que salvó a Israel de tierra de Egipto tiene la facultad de salvarlo a usted y de salvarme a mí. Hoy es el día en que Dios, así como se levantó con Josafat, tiene respuesta para usted. En Ana había un problema familiar. En Josafat había un problema nacional. Era un problema de los que se está presentando hoy en día en nuestra nación. Que parece que hoy no lo vemos con ejércitos materiales, físicos. Pero hoy hay un ejército espiritual que está peleando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos a pelear. La respuesta a Josafat está en el capítulo 20, verso 21. Capítulo 20 de Segundo de Crónicas, verso 21, dice así. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ojo pues la respuesta. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que tenían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando usted y yo empezamos a reconocer quién es Dios, y como dice el texto de Santiago, si usted está contento, cante, entone himnos de alabanza. Cuando usted empieza a poner delante de Dios sus circunstancias y empieza a entonar cantos de alabanza, ¿qué va a pasar con las emboscadas del enemigo? Van a ser contra ellos mismos. ¿Están conmigo? ¿Cuál puede ser una emboscada del enemigo? Satanás y sus huestes espirituales que quieren atacarlo a usted. Escasez, enfermedad, lo que leíamos en el texto, aburrición, estrés, esas emboscadas que el enemigo trae contra usted. Cuando usted empieza a orar y a entonar canto de alabanza a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a responder. La vida del creyente es una vida que tiene que tener dos rieles fundamentales. Uno, la palabra de Dios, y el otro, la oración. Los hombres y mujeres de Dios que recibieron los más grandes milagros en la Biblia tenían en común esas dos cosas. Proclamaban lo que Dios había hecho o lo que Dios había dicho. Y segundo, tenían intimidad con Él. Dos cosas poderosas. Bueno, obvio no, amada, porque la palabra es la que me enseña a mí quién es Dios, las virtudes de Dios, las facultades de Dios. Cuando yo conozco las virtudes de Dios, su santidad, su eterno amor, su poder, su magnificencia, su soberanía, mi oración se va a ceñir a lo que es Él. ¿Y el resultado cuál va a ser? El beneplácito para mí. Les voy a terminar este tiempo con la respuesta, una respuesta estúpida, aparentemente estúpida, pero que Dios respondió poderosamente. Está en primer libro de las Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 10, primer libro de Crónicas, capítulo 10. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Sí, me equivoqué, perdónenme, por favor. Dice, primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versos 9 y 10. Dice:
y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz con, con dolor, ¿sí o no? Póngale pues cuidado, en el verso 9 dice que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. ¿Por qué él tuvo esa virtud de ser más ilustre? En el verso 10 dice, por ser más cabezón. Verso 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios todo lo que le pidió. Voy a volver a leer. Una oración. Oh, si me dieras bendición y si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió al cabezoncito este. ¿Cómo sería de cabezón? Que la mamá le dijo, porque lo di a luz con dolor. Un parto bastante doloroso. Cuando usted y yo invocamos a Dios con disposición, reconociendo que Él es Dios, mostrando y reconociendo su grandeza, con humildad, con sinceridad del corazón, ¿qué va a hacer Dios? El corazón nuestro sincronizado al corazón de Dios. Termino con esto. ¿Cuál de los apóstoles se sentía el discípulo amado? ¿Por qué se sentía el discípulo amado? Porque escuchaba el corazón de Cristo. Cuando su corazón y mi corazón se sincronizan a escuchar el corazón de Dios, ¿qué va a pasar ahí? Yo soy el que me voy a sentir amado. Y si yo me siento amado, mi oración va a tener resultado así, yo sepa cuál es mi condición. Mira, nosotros hemos orado, hemos hecho una oración ridícula y Señor, queremos tal cosa. Y paran al otro día. Bien. Ha habido oraciones que son largas. Largas no de una repetidera, sino de constantes, todos los días, orando por lo mismo. Dios necesita que usted escuche el corazón de Él para que se sincronice. ¿Están conmigo? Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Nombre que se nombra por encima de todo nombre. Gracias, Dios mío, porque el día de hoy podemos estar acá, Dios mío, delante de ti. Señor, nosotros somos de los que creemos firmemente en que tú respondes a nuestra oración. Lo hemos visto con autoridad, lo podemos decir, Señor, que tú nos has respondido. A pesar de mí, a pesar de mi limitación, a pesar de lo que soy yo, Dios mío, tú respondes a nuestra oración. Gracias porque es tu misericordia, es tu